Ahora, en este video vamos a hablar sobre la homotecia. La idea es que con esto vamos a reconocer cuando es una ampliación, una reducción o es la misma figura, ¿vale? Primero voy a escribir la definición. Entonces, mira, una homotecia es cuando nosotros tenemos una figura, que puede ser, por ejemplo, un triángulo, que es bastante común. Tenemos un triángulo muy bonito y a través de cierto factor de homotecia, cierto centro de homotecia, esta figura se agranda, pero es la misma. A mí no me va a quedar igual porque estoy haciéndola rápido, pero es como que se agranda. Esta era la original, esta es la homotética o la resultante, ¿vale? Entonces, primero, nosotros tenemos que aprender a que siempre va a haber una figura original y un centro y una razón de homotecia. Esos son los elementos claves que necesitas para una homotecia. Si no tienes alguno, de alguna manera lo puedes encontrar. Pero estos son los elementos que se necesitan. Entonces, como te mencioné recién, esas son las cosas que necesitamos. La figura inicial, el centro y el factor. La figura resultante o la homotética la vamos a obtener después de haber tenido todo esto inicial. Esto lo vamos a ver como de a poco porque hay distintos tipos de homotecia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hablar de la homotecia directa y de la homotecia inversa. Una homotecia directa es cuando nuestra razón de homotecia K es mayor a cero. Entonces puede ser 1, 2, 1,5, 2,5, 0,5. Es cuando es una homotecia directa. Y nosotros vamos a obtener distintos dibujos dependiendo al caso en el que estemos. Entonces el primer caso que vamos a definir es cuando K está entre 0 y 1. Ya, entonces nosotros tenemos una homotecia directa cuando el K está entre 0 y 1. Este es uno de los casos. ¿Qué pasa acá? La figura resultante tiene que ser una reducción o una contracción a la figura original. Y ambas están en el mismo lado del centro de homotecia. Entonces, por ejemplo, en el dibujo que tenemos acá, la figura original sería esta que está en gris. Esta es la figura original, inicial, tú puedes llamarle de las dos maneras. Ahora, acá se le aplica un factor que está entre 0 y 1. Entonces significa que esto es un decimal que es menor a 1. Y la figura resultante sería la que tiene las orillas azules. Están en el mismo lado están en el mismo lado del centro de la homotecia, porque acá está mi centro y este es el lado donde estaba la figura, y la figura resultante está en el mismo lugar. Eso sería cuando K está entre 0 y 1. Lo que tú tienes que recordar acá son conceptos claves. ¿Qué conceptos claves? Reducción, o sea que se achica, contracción porque es un sinónimo y te lo pueden preguntar así, y recordar que el tipo de factor, obviamente, y que está en el mismo lado del centro motriz. Eso es clave para poder hacer muchos tipos de ejercicios. Eso no te puede olvidar. Veamos qué pasa cuando K es igual a 1. Ya, cuando pasa que el K es igual a 1, la figura resultante es congruente a la figura original. Eso significa que acá abajo, donde nosotros tenemos este dibujito, acá tenemos nuestro centro motesia, aquí la figura está sobre la otra. Obviamente no se ve, pero está una sobre la otra. Entonces acá se podría decir que está A y A', B y B', C y C'. Entonces tú tienes que recordar que es congruente, o sea, queda encima, está en el mismo lado del centro de homotecia también, porque estamos hablando de las que son directas. Nos falta solo una, que es cuando K es mayor a 1. Cuando el K es mayor a 1, la figura resultante corresponde a una ampliación o dilatación y ambas de nuevo están en el mismo lado del centro de homotecia. Entonces acá mi figura original sería esa, la que estoy tratando de pintar lo mejor posible. Es un poco difícil pintar en este programa, entonces ahí está. Esa sería la figura original y la figura resultante es esta de acá. Entonces, ¿qué significa esto? Que como el K es mayor a 1, o sea, es 1, 2,5, 3,5 resultante, eso significaría que nuestra figura crece, se hace más grande, ¿vale? Entonces, eso es lo que tú tienes que aprender. Palabras claves de nuevo. K es mayor a 1, ese es el factor de homotecia, ampliación, dilatación y de nuevo está en el mismo lado del centro de homotecia. Entonces, lo que nos falta ver ahora es la homotecia inversa. La homotecia inversa es cuando los números son menores a 0. Y acá se produce un efecto en el que la figura queda
al frente del centro de Motesia, o sea, no queda en el mismo lugar como antes. Es bastante similar a como las constantes de los dos. Por ejemplo, acá cuando está entre 0 y -1, o sea, cuando es un número decimal menor a -1, se cumple que la figura es una reducción o una contracción. Entonces, la figura original sería esta, la que está marcada como ABC, y la resultante sería la que está al frente. Es más pequeña y está invertida en relación a la otra. Entonces quedaría así, ¿vale? Faltaría ver cuando k es igual a -1. Cuando k es igual a -1, resulta una figura congruente a la figura original, pero se invierte su sentido. O sea que queda en el lado opuesto y está invertida. Acá voy a colocar las letras. Esta va a ser A, B y C. Y tienes que fijarte que el punto C, por ejemplo, esté unido con el C', o sea, es con este. El A esté unido con el A', o sea, es este. Y este es el B'. ¿Vale? Están opuestos, están uno al frente del otro. No están en el mismo lado del centro de Motesia, pero son congruentes, son la misma figura del mismo tamaño. Veamos el último, que es cuando k es menor a -1. En este caso, nuestro factor de homotesia es menor a -1, por ejemplo, -2, -3, -2,5. Y dice, la figura resultante corresponde a una ampliación o dilatación y se invierte su sentido. Entonces la figura original es esta pequeña y la resultante es esta que está acá. Entonces, este sería A', B' y C'. Antes de que termine el video, te voy a mostrar unos tips que son muy buenos y que tienes que cumplir siempre en la homotesia. Entonces, es súper importante que lo veas porque te puede ayudar a resolver algunos ejercicios solamente con esta base. Así que los voy a escribir justo ahora. Ya, este hecho es súper importante y es que cuando tú tienes tu figura original, tienes tu figura resultante y tú unes los puntos, te debería dar siempre el centro. Este ejercicio es muy típico. Después yo voy a hacer un video sobre este tipo de ejercicios, pero son hechos que tienes que saber. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, este punto, el punto A, tienes el punto A', si tú los unes, deberías tener tu centro de homotesia. A mí no me va a quedar muy bien. Obviamente acá estamos hablando de que encuentras más puntos, no solamente eso. Entonces, esto es para mostrarte que eso es lo que tienes que unir. Tú unirías más. Acá va a haber como un triángulo, por ejemplo. Un triángulo. Claramente es un triángulo. Un cuadrado. Entonces, tú unes y vas a encontrar el centro, ¿vale? Ese es el primer hecho que es súper, súper, súper bueno que lo manejes. Veamos el otro. Mira, cuando tenemos polígonos, que son estas figuras que formamos acá arriba, esto, por ejemplo, acá tenemos un polígono de 3 lados que es un triángulo. Los lados resultantes son paralelos con su opuesto. Por ejemplo, este es paralelo con este. Si tú te fijas, están paralelos. Este, lo voy a hacer con otro color. Este es paralelo con este. Nunca se chocarían, por más que tú los prolongues, no se deberían chocar. Eso igual es importante porque te ayuda a ver si tú hiciste tu dibujo, te ayuda a decir, hoy lo hice bien, ya está bien, se ve que son paralelos. O no, está mal porque están chocándose las líneas y yo las alargo. Y uno puede hacer como líneas rápidas, no necesariamente tienes que terminar todo el dibujo. Con eso terminamos. Ya esto sería el final del video. Hay algunas otras cosas que es importante declarar, pero siento que estas son las más fundamentales. Entonces creo yo que esta es la base que necesitas para homotesia. Nos faltaría ver ejercicios de esto, cómo encontrar la razón, cómo dibujar una homotesia con lápiz y papel. Yo voy a ver si hago un video con una cámara grabando desde arriba para poder hacerlo con lápiz. Y los factores de homotesia, eso nos faltaría encontrar con fórmulas. Así que espero te sirva el video para entender mejor. Nos vemos en otro video. Chao.